En este video aprenderemos cómo hacer un cuadro de cargas, y para ello consideraremos diseño, cálculos y exigencias de la normativa chilena. Dentro de los cálculos que revisaremos están cálculo de potencia de circuito, cálculo de corriente nominal de circuito, selección de interruptor termomagnético, selección de protección diferencial, selección de tipo de conductor, selección de método de instalación, cálculo de sección de fases, cálculo de sección de neutro, selección de sección de tierra de protección, cálculo de ducto o tubería y cálculo de caída de tensión. Comencemos. El pliego técnico RIC 18 nos muestra los diseños básicos de cuadros de cargas. Deberemos hacer nuestro cuadro de cargas considerando tener al menos la información de los diseños básicos. En la práctica ya hay diseños relativamente estandarizados que incluyen más información para la correcta proyección y posterior ejecución. El diseño de cuadro de cargas que utilizaremos es el siguiente, en donde tenemos nombre del tablero, número de circuito, tipos de centro de consumo agrupados, potencia total, corriente nominal, interruptor termomagnético, protección diferencial, tipo de conductor, método de instalación, temperatura ambiente, sección de conductores, tipo de canalización, diámetro de ducto, longitud de circuito, caída de tensión y descripción. Revisemos un poco más a detalle cada uno de estos puntos. Primero ingresamos el nombre del tablero. En esta columna se repite el dato y en el caso de los circuitos agrupados por servicio se deberá indicar el tipo de servicio, por ejemplo fuerza, iluminación, enchufes, etc. Esta columna corresponde al número de circuito. Aquí es importante mencionar que RIC 2 nos permite instalar un máximo de 25 circuitos por cada protección general. En este sector tenemos las potencias agrupadas por iluminación, enchufes y arranques. Estos datos se deben modificar con el fin de que se adapten al tipo de proyecto que estemos haciendo. Se sugiere solo dejar la información necesaria para facilitar su comprensión. Es decir, si en nuestro proyecto tenemos solo 4 potencias distintas de iluminación, deberíamos dejar visibles únicamente esas 4 columnas y ocultar o eliminar las restantes. Aquí debemos ingresar la cantidad de centros de consumos de nuestros circuitos en base a su potencia y grupo. Por ejemplo, si el circuito número 1 corresponde a iluminación y tiene 7 centros de 18 watts, 10 de 50 watts y 8 de 150 watts, lo ingresamos en esta fila. En esta columna se indica la cantidad total de centros de consumo del circuito, que para este ejemplo serían 25. Ahora pasamos a calcular la potencia total del circuito, y para ello multiplicamos la cantidad de centros por su potencia individual, y hacemos una sumatoria para obtener el total. Luego dividimos el total en 1000 para expresar el dato en kilowatts. Para nuestro ejemplo, la potencia total es de 1,83 kilowatts. En estas 3 columnas debemos calcular la corriente nominal del circuito. Se utiliza una columna por fase con el fin de representar tanto a circuitos trifásicos como monofásicos, además que resulta más fácil para equilibrar las corrientes. Para el cálculo de corriente nominal usaremos las siguientes fórmulas, en donde es importante mencionar que debemos utilizar un factor de potencia corregido, ya que ese trabajo lo realiza el banco de condensadores que se encuentra a nivel de los tableros generales. Así que para nuestros ejemplos utilizaremos 0,93 para circuitos de fuerza y 1 para circuitos de iluminación. Tenemos un circuito monofásico de iluminación de 1826 watts y un factor de potencia 1. Así que procedemos a calcular y nos da como resultado una corriente de 8,3 amperios. Ahora tenemos un circuito trifásico de fuerza de 3500 watts y un factor de potencia de 0,93. En este caso, el resultado es de 5,72 amperios. Antes de continuar, cabe mencionar que en esta fila se muestra la sumatoria del grupo, lo cual nos sirve para saber cuántos centros del mismo tipo hemos proyectado, el total de centros de la agrupación, la potencia total, la corriente por fase y también para definir el interruptor termomagnético del grupo. Continuemos. Una vez que hemos terminado de calcular la corriente nominal del circuito, pasamos a seleccionar la corriente nominal del interruptor termomagnético, que llamaremos ITM de aquí en adelante. En esta etapa, el pliego RIC 10 nos indica que debemos considerar un 10% de capacidad adicional para circuitos de iluminación y enchufes. Para el resto de circuitos, como fuerza o clima, no nos indica textualmente un porcentaje adicional de capacidad.
Una vez calculada la corriente nominal del ITM, debemos buscar la siguiente medida superior disponible en mercado. En esta etapa también elegiremos las curvas de operación indicadas en RIC 10, además de una ruptura de 10 kA a modo referencial. En la práctica, las curvas deben ser verificadas con un estudio de coordinación y selectividad, y la ruptura la obtenemos de los cálculos de cortocircuito. Para no desviarnos de nuestro objetivo, que es mostrar cómo hacer un cuadro de cargas, en esta ocasión no veremos a detalle estos temas. Para un circuito monofásico de iluminación con consumo de corriente nominal de 8,3 amperios, le debemos agregar un 10% adicional, lo cual nos daría como resultado 9,13 amperios. Ahora buscamos la siguiente medida superior de corriente nominal en mercado y listo. Nuestro ITM resultante es de 10 amperios, ruptura de 10 kiloamperios y curva B. Para un circuito trifásico de enchufes con una corriente nominal de consumo de 32,68 amperios, correspondería un ITM de 40 amperios, ruptura de 10 kiloamperios y curva C. Con el ITM ya definido, pasamos a seleccionar la protección diferencial, y para ello los pliegos RIC nos indican las siguientes exigencias. Todos los circuitos deben tener protección diferencial. En el caso de los servicios de iluminación y enchufes, la sensibilidad no podrá superar los 30 mA. Las protecciones diferenciales deberán quedar protegidas ante sobrecargas y cortocircuitos. Así que para cumplir con esto, la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba. O se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas abajo que dependan del diferencial no sean mayor a la capacidad nominal de este. Para circuitos de propósito general se utilizarán protecciones diferenciales clase AC, en donde la corriente de fuga es senoidal de 50 Hz, al igual que la tensión de suministro. Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser corrientes continuas pulsantes, como en el caso de circuitos de computación y algunas cargas no lineales, las protecciones diferenciales serán de clase A, y cuando las corrientes de carga puedan no tener paso por cero, las protecciones diferenciales serán de clase B. Es permitido utilizar protecciones diferenciales con sensibilidades superiores a 30 mA y que no sobrepasen los 300 en los casos de circuitos de enchufes de corriente nominal superior a 32 amperios y cuando la corriente de fuga normal supere los 22 mA como resultado de la extensión del circuito. Veamos algunos ejemplos de selección de protección diferencial. Si tenemos un circuito de iluminación con un ITM monopolar de 10 amperios, buscaremos la misma o siguiente medida de corriente nominal en listado de diferenciales de mercado. En este caso es 25 amperios. Así que nuestra protección diferencial tendrá una corriente nominal de 25 amperios con una sensibilidad de 30 mA y clase AC. Ahora tenemos un circuito de enchufes con un ITM trifásico de 40 amperios. Por lo tanto, en esta ocasión la protección diferencial será de 40 amperios con una sensibilidad de 300 mA y clase AC. Por último, tenemos un circuito de computación con un ITM monofásico de 16 amperios. Para este caso, nuestra protección diferencial será de 25 amperios con una sensibilidad de 30 mA y clase A. Ahora debemos elegir un tipo de conductor en base a las condiciones de uso, y para ello utilizaremos la tabla 4.2 de RIC 4. Con el tipo de conductor definido, proseguimos a seleccionar el método de instalación. Primero revisemos todos los métodos. Método A1 permite hasta 3 conductores monopolares con carga instalados en ductos embutidos en paredes. Método A2 corresponde a cables multiconductores instalados en ductos embutidos en paredes. Método B1 permite hasta 3 conductores monopolares instalados en ductos o en bandejas adosadas a paredes. Método B2 corresponde a cables multiconductores instalados en ductos o en bandejas adosadas a paredes. Método D1 corresponde a cables monoconductores o multiconductores instalados en ductos enterrados. Método D2 corresponde a cables con cubierta, monoconductores o multiconductores instalados directamente enterrados. Método E corresponde a cables, multiconductores instalados libremente al aire, en escalerillas, portaconductores, en canastillos, portaconductores o en bandejas perforadas. Método F corresponde a cables monoconductores en contacto y en disposición plana, instalados libremente al aire, en escalerillas, portaconductores, en canastillos, portaconductores o en bandejas perforadas.
Con los métodos de instalación ya conocidos, nos dirigimos a la tabla 4.4 de RIC 4 y verificamos si el tipo de conductor seleccionado es permitido para el tipo de instalación que queremos proyectar. Por ejemplo, si elegimos un monoconductor del tipo H07Z 1-K y lo necesitamos instalar en una bandeja perforada que correspondería al método de instalación F, no podríamos, ya que la tabla me indica que el método de instalación F no está disponible para mi tipo de conductor. En esta situación nos tocaría decidir si cambiamos el método de instalación a uno de los permitidos por el tipo de conductor seleccionado o elegimos otro tipo de conductor que se pueda utilizar en el método F. Así que, en base al tipo de conductor que hayamos seleccionado, serán los tipos de instalación que podremos usar. Ahora pasaremos al cálculo de sección de conductor fase, y para ello debemos cumplir con las siguientes 4 exigencias normativas: sección mínima requerida, sección según capacidad de transporte, sección por factor de dimensionamiento de circuitos de motores y clima, y sección de conductor en base a caída de tensión. La sección mínima, según el tipo de circuito, debe cumplir con lo indicado en RIC 4, sección 5.4, y en RIC 7, secciones 5.5.1 y 7.3.4. La sección por capacidad de transporte debe ser superior a la corriente nominal de la protección termomagnética y debemos buscarla en la tabla 4.4 según nuestro tipo de conductor y método de instalación. En esta etapa también es necesario considerar los factores de corrección de transporte por cantidad de conductores y por temperatura ambiente. El factor de corrección por cantidad de conductores se aplica cuando los conductores activos son más de 3. En el caso trifásico, no se considera el neutro como conductor activo y en ningún caso la Tierra es considerada como tal. Es muy poco probable que utilicemos este factor en circuitos de distribución, ya que para usar conductores paralelos, que sería lo mismo que decir 2 o más conductores por fase, al menos debemos tener una sección de conductor de 50 milímetros cuadrados. Esta situación es más común en alimentadores y subalimentadores. Aún así, es importante que lo conozcamos. Este factor lo encontramos en la tabla 4.6 de RIC 4. Por otro lado, tenemos al factor de corrección por variación de temperatura ambiente, el cual variará si ésta está fuera del rango de 26 a 30 grados Celsius o si la temperatura del suelo en instalaciones subterráneas está fuera del rango de 16 a 20 grados Celsius. Este factor lo encontraremos en la tabla 4.7 de RIC 4. Veamos un ejemplo. Si tenemos un circuito con una protección termomagnética de 25 amperios, tipo de conductor H07, Z1-K, método de instalación A1 y temperatura ambiente de 28 grados Celsius, la cual corresponde a un factor de corrección 1, nos daría como resultado una sección de 5,26 milímetros cuadrados. Si cambiamos la temperatura ambiente a 38 grados Celsius, el factor de temperatura disminuye a 0,87. Con esta nueva temperatura, procedemos a utilizar la fórmula indicada en sección 6.2.6 de RIC 4 y despejamos IT para calcular de una vez la corriente de tabla 4.4 que debemos buscar. La operación nos da como resultado una corriente de 28,74 amperios, así que nos dirigimos a la tabla 4.4 y buscamos la siguiente sección superior. Podemos notar que al incrementar la temperatura ambiente, la sección aumentó de 5,26 a 6 milímetros cuadrados. Ahora continuamos con la exigencia de sección por factor de dimensionamiento de circuitos de motores y clima, la cual se indica en distintas secciones de RIC 7 y aplican sobre la corriente nominal calculada de circuitos de motores de régimen permanente, motores de régimen no permanente y circuitos de clima. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un circuito trifásico para un motor de régimen permanente con conductor monopolar RZ1-K, método de instalación F y corriente nominal de 49,02 amperios. Para buscar la sección de conductor, debemos multiplicar la corriente nominal del circuito por el factor de dimensionamiento, que en este caso es 1,25. Entonces multiplicamos 49,02 amperios por 1,25. Y nos da como resultado 61,28 amperios. Procedemos a buscar esta corriente en la tabla 4.4 y la sección resultante es de 8,37 milímetros cuadrados. Ahora pasamos al cálculo de sección por caída de tensión. En esta etapa utilizaremos una caída de tensión del 3%, como lo indica RIC 14. Las fórmulas que utilizaremos son las siguientes.
Hagamos un par de ejemplos. Para ello seguiremos utilizando el circuito de motor trifásico con una corriente nominal de 49,02 amperios y evaluaremos dos situaciones. Una en la que el circuito tiene una longitud de 20 metros y otra en que la longitud es de 80 metros. Calculemos. Primero, el 3% de 380 volts equivale a 11,4 volts. Este será nuestro límite máximo de caída de tensión. Y segundo, despejamos la sección para obtener de una vez la solución. Procedemos a calcular con la longitud de 20 metros y nos da como resultado una sección de 2,68 milímetros cuadrados. Así que elegimos la siguiente sección superior en mercado, que corresponde a 3,31 milímetros cuadrados. Para la longitud de 80 metros, la sección aumenta a 10,72 milímetros cuadrados y la siguiente sección en mercado es 13,3 milímetros cuadrados. Con estos cálculos podemos notar cómo influye el aumento de longitud en la caída de tensión, obligándonos a aumentar de sección para no sobrepasar nuestro límite. Ahora utilizaremos la misma corriente nominal de 49,02 amperios, pero consideraremos que es un circuito monofásico. Por lo tanto, nuestro nuevo límite máximo de caída de tensión es el 3% de 220 volts, que corresponde a 6,6 volts. Para la longitud de 20 metros nos da una sección de 5,35 milímetros cuadrados y la siguiente sección en mercado es 6 milímetros cuadrados. Para la longitud de 80 metros, la sección calculada es de 21,39 milímetros cuadrados y la siguiente sección de mercado es 25 milímetros cuadrados. Una vez hayamos calculado la sección para cada una de las cuatro exigencias, debemos elegir la mayor resultante. Con esto aseguramos de dar cumplimiento a todas. Ahora continuamos con el cálculo de sección para el conductor neutro. En esta etapa se pueden dar dos escenarios. Si el circuito es monofásico, la sección del neutro será igual que la fase. En caso de que el circuito sea trifásico, se darán tres situaciones: que el circuito sirva únicamente a cargas lineales, tales como iluminación incandescente, calefacción, fuerza, entre otras. En este caso, la sección debe ser al menos igual a la sección de las fases. Si el circuito sirve a cargas no lineales que generan armónicos tales como iluminación LED, circuitos de sistemas informáticos de procesamiento de datos, controladores de velocidad de motores alternos mediante variadores de frecuencia, partidores suaves o equipos similares, y la instalación cuenta con filtro de armónicos en forma concentrada, la sección del neutro será al menos un 50% mayor que la de las fases, según sección 6.4.3a de RIC 3. Si el circuito sirve a cargas no lineales que generan armónicos, pero cuenta con filtro de armónicos distribuido o en la misma carga. Entonces, en este caso, la sección del neutro será al menos igual a la sección de las fases según sección 6.4.3b de RIC 3. Como resumen de esta etapa, para los circuitos monofásicos, la sección del neutro será igual al de las fases. Para los circuitos trifásicos que sirven a cargas lineales o no lineales pero con filtros de armónicos distribuidos, la sección del neutro también será igual al de las fases. Y para los circuitos trifásicos que sirven a cargas no lineales y dicha instalación posee filtro de armónicos concentrado, la sección del neutro será al menos un 50% mayor que las fases. Ejemplo, si tenemos un circuito trifásico de iluminación LED, en donde la sección de las fases es de 1,5 milímetros cuadrados y la instalación posee filtro de armónicos concentrado. La sección de neutro, al ser cargas no lineales, deberá ser al menos un 50% mayor que las fases, lo cual correspondería a una sección de 2,25 milímetros cuadrados, así que la aproximamos a 2,5 milímetros cuadrados, que es la siguiente sección superior disponible en mercado. La sección del conductor de tierra de protección se elige en base a la sección de las fases, utilizando la tabla de anexo 6.7 de RIC 6, en donde se indica que para las secciones de fases calculadas menores o iguales a 25 milímetros cuadrados, la sección del conductor de tierra será igual a la fase. Para secciones de fase mayores a 25 y menores o iguales a 50 milímetros cuadrados, la sección del conductor de tierra será de 25 milímetros cuadrados y para secciones de fases superiores a 50 milímetros cuadrados, la sección del conductor de tierra será al menos la mitad de las fases. Con los conductores ya seleccionados, procedemos a elegir un tipo de canalización acorde al método de instalación que ya definimos.
Es decir, si elegimos el método de instalación B1, no podemos seleccionar una escalerilla portaconductores, tendríamos que elegir un ducto que se pueda instalar sobrepuesto. Si la canalización elegida es del tipo ducto, se pueden dar dos situaciones: que la cantidad de conductores del haz sea igual o menor a 5 y que las secciones de todos los conductores sean iguales. En este caso se busca el diámetro del ducto según tablas 4.17 a 4.20 de RIC 4. En caso de que el haz del circuito esté compuesto por más de 5 conductores o que las secciones sean diferentes entre sí, se debe calcular el porcentaje de ocupación transversal indicado en tabla 4.21 de RIC 4. Importante. Hay que tener cuidado con el uso de las tablas 4.17 a 4.20 de RIC 4, ya que el diámetro de ductos indicado en estas tablas es nominal, y en el caso de ductos de mayor espesor, como por ejemplo la cañería de acero galvanizado, CAG, el área interior se ve reducida considerablemente. Por esta razón nos podemos encontrar con casos en terreno donde, por ejemplo, una canalización de CAG fue proyectada en 20 milímetros para un circuito de 3 conductores RZ1-K de 2,5 milímetros cuadrados, lo cual según la tabla 4.19 estaría bien proyectado, pero en terreno se transforma en una tarea complicada de ejecutar, ya que los conductores entran muy ajustados. Calculemos el porcentaje de ocupación transversal de este ejemplo para notar cuál es el problema. Los datos de la CAG son un diámetro exterior de 20 milímetros y un espesor de 2,5 milímetros, lo cual nos da como resultado un área interior de ducto de 176,71 milímetros cuadrados. El área exterior del conductor RZ1-K de 2,5 milímetros cuadrados es de 30 milímetros cuadrados. Como resultado, nuestra área de ocupación nos da 50,93%, muy por sobre el 33% si lo comparamos con la tabla 4.21. Así que, para evitar estos problemas, independiente de la situación, recomiendo siempre verificar que el porcentaje de ocupación transversal no supere el 33%. Ahora pasamos a calcular nuevamente la caída de tensión con las fórmulas que ya revisamos, pero esta vez utilizando las secciones de conductores definitivas, y verificamos que no supere el porcentaje normativo. Por último, hacemos una pequeña descripción con la ubicación. Una vez que hayamos terminado con nuestro cuadro de cargas, hacemos un cuadro de resumen de potencias, en donde calcularemos la potencia total instalada y la demandada. Aquí es importante saber que tanto los circuitos de iluminación como enchufes se consideran alumbrado, por lo tanto, podemos aplicar el factor de demanda de alumbrado indicado en tabla 3.1 de RIC 3 a la suma de ambas potencias. En el caso de ascensores y montacargas, debemos aplicar el factor de demanda indicado en tabla 11.1 de RIC 11. Para las potencias de computación, control y fuerza, no hay una tabla específica que nos indique un factor de demanda de forma explícita, así que debemos considerar factor 1 a menos que podamos respaldar técnicamente otro valor. Hagamos unos ejemplos. Supongamos que estas son las potencias totales agrupadas del tablero según la designación correspondiente. En la primera fila tenemos las potencias relacionadas a alumbrado. Si nuestra instalación correspondiera a un hotel, en base a tabla 3.1, deberíamos aplicar estos factores. Debido a que nuestra potencia instalada supera al máximo de los tramos, debemos aplicarlos todos. Entonces, nuestra potencia demandada se calcularía de la siguiente forma, dándonos un resultado de 47 kilowatts. Si cambiamos el tipo de instalación a bodega, tendríamos que aplicar estos factores y repetimos el proceso. Nuestro resultado ahora es de 64,58 kilowatts. Veamos un ejemplo con ascensores. Como nos indica la tabla 11.1, el factor de demanda depende de la cantidad de ascensores que tengamos asociados a nuestro tablero. Supongamos que tenemos 7 ascensores, entonces buscamos en la tabla y nuestro factor sería de 0,77. Entonces, nuestra potencia demandada correspondería a 107,8 kilowatts. Para las otras designaciones, como indicamos previamente, consideraremos factor 1. Ahora procedemos a hacer una suma de la potencia total instalada y la demandada. Por último, para definir el ITM general del tablero, calculamos la corriente con la potencia total demandada y seleccionamos el ITM superior siguiente en mercado. Con esto terminamos de calcular nuestro cuadro de cargas. Como resumen, podemos decir que para hacer un cuadro de cargas en base al diseño y metodología propuestos, debemos seguir el siguiente orden.
Ingresar centros de potencia. Calcular potencia total de circuito. Calcular corriente nominal de circuito considerando un factor de potencia corregido. Seleccionar ITM, considerando corriente nominal, ruptura y curva. En esta etapa también se considera capacidad adicional disponible para algunos tipos de circuitos. Seleccionar protección diferencial, considerando corriente nominal, sensibilidad y clase. Seleccionar tipo de conductor y método de instalación. Calcular sección de conductor fase que cumpla exigencias normativas de sección mínima, sección según capacidad de transporte, sección por factor de dimensionamiento de circuitos de motores y clima y sección de conductor en base a caída de tensión. En esta etapa también se consideran los factores de corrección por cantidad de conductores en ducto y temperatura ambiente. Calcular sección de conductor neutro y considerar los casos en los que éste debe ser al menos 50% mayor que las fases. Seleccionar sección de conductor tierra en base a sección de conductor fase. Seleccionar tipo de canalización según método de instalación definido. Calcular ducto en base a tablas normativas y porcentaje transversal de ocupación. Ingresar longitud de circuito, calcular caída de tensión y verificar que no supere el límite normativo. Agregar una breve descripción y ubicación del circuito. Y por último, hacer cuadro de resumen de potencias, calcular potencia total instalada, demandada y definir ITM general del tablero.